Señor, bendiga sus vidas, hermanos. Agradezco a Dios por la oportunidad que nos da de estar reunidos nuevamente. Y voy a invitarles a orar pidiendo a Dios su dirección, que Él hable a nuestras vidas y nos bendiga por medio de su palabra, que ella hable en estos momentos. Oramos. Padre bendito, gracias damos por esta oportunidad que nos da como hijos suyos de estar en este lugar. Gracias, Padre, porque su bendición es sobre nuestras vidas y creemos que el día de hoy no es la excepción. Usted quiere hablar por medio de ella a nosotros, Padre, y por medio de su Espíritu Santo, tocando nuestros corazones. Y pedimos, Señor, que esto sea una realidad. Nos ponemos en sus manos, no solamente los que aquí estamos, sino aquellos aún que estarán llegando tal vez aún, Señor, que puedan escuchar y puedan poner en práctica, Señor, lo que usted quiere tratar en nuestras vidas el día de hoy. Pedimos, Padre, para ello, que su Espíritu Santo sea quien dirija nuestras vidas, nuestros corazones y nuestras mentes, para que su palabra pueda hablar a nosotros, Señor. Para ello también, no solamente agradezco la oportunidad que me da de compartir con su pueblo, sino también, Señor, le pido, Padre, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva para edificar a su pueblo aquí presente. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, que el Señor bendiga sus vidas. Un placer por ahí verles en la mañana. Por ahí yo creo que les dijeron, no estuve por motivos de una invitación a la Iglesia Bautista Gracias Soberana, por ahí en la predicación de su tercer aniversario, que me invitaron para estar en este mediodía. Pero ahorita que estoy por aquí, me gustaría invitarles a abrir por ahí la palabra de nuestro Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo número 6, hermanos, versos del 1 al verso número 9. No voy a utilizar todo el pasaje que aquí aparece, realmente solamente utilizaré los primeros 3 versículos. Creo que con esto basta de alguna manera para poder ubicar lo que el Señor busca para nosotros. El título de la prédica que estaré compartiendo en esta tarde lleva por título, ahí está en pantalla, Beneficios de la obediencia a Dios. Yo no sé si esto lo creas como una realidad o no, pero la Biblia es clara y nos dice que aquellos que son obedientes al Señor, Dios tiene algunos beneficios para su vida. El pasaje que estábamos leyendo ahorita, no sé cómo lo titula tu Biblia, pero si la mayoría tenemos Reina Valera, Deuteronomio capítulo número 6, lleva un título, y el título que pone por ahí es el gran mandamiento. Es decir, que hay algo que Dios nos ha pedido, pero en medio de ello también da algunas bendiciones o algunos beneficios por cumplir los mandatos que Dios pide para nuestras vidas. Si puedes analizar el pasaje, no es muy complicado. Si quieren lo leemos nuevamente solamente del 1 al 3. Y dice por ahí la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues Israel, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. No sé si pudimos identificar algo, hermanos. De hecho, traté de hacer un poco de énfasis en la lectura. Hay un para, y aparece ¿cuántas veces aquellos que lo escucharon? 4 ocasiones. La primera de ellas la voy a dejar a un lado porque realmente me parece que es el énfasis del pasaje. Cuando dice para ponerlos por obra, lo que está buscando de alguna manera Deuteronomio capítulo 6 es hablar de los mandamientos, decretos y estatutos, hermanos, que a final de cuentas me parece que está hablando de lo mismo. Está haciendo una repetición en 3 ocasiones de lo mismo, pero con sinónimos. Cuando habla de mandamientos, habla de estatutos y habla de decretos, está hablando de las mismas cosas, es decir, cosas que Dios ha establecido o mandó al pueblo de Israel para una cuestión, que los pongan por práctica. Pero si los ponen por práctica, encontramos 3 paras que son interesantes, que voy a analizar a lo largo de la predicación en estos 3 puntos que quiero compartir contigo. Estará hablando en algún sentido, hermanos, de 3 cosas que sucederán si tú y yo ponemos por práctica o por obra aquellos mandatos que Dios ha establecido en nuestras vidas. Por eso la prédica lleva por título Beneficios de la obediencia a Dios, porque me llamó la atención al estarlo leyendo este pasaje durante la semana, que había por lo menos 4 paras. El primero de ellos es para ponerlos por práctica, pero si los pones por práctica o lo pones en obra,
Hay tres cosas que sucederán en la vida de cualquier creyente que pone en práctica los mandamientos, estatutos y preceptos que Dios ha establecido. Ahora, no me dejarás mentir con esto, pero la mayoría de las personas buscamos hacer cosas, hermanos, por los beneficios que de alguna manera obtenemos. No sé cómo seas tú, a lo mejor tú eres menos ambicioso en algún sentido, te dejas guiar menos por algunas cuestiones, pero voy a hablar de un servidor. Muchas cosas que hago es porque tengo un beneficio al hacer ciertas cuestiones que estoy realizando en algún momento. Mira, hay cosas que a lo mejor a la gente no le gustan, pero a la gente que está un poquito pasada de peso, le dicen que en las mañanas tiene que tomarse un licuado mezclando nopal, apio, sábila, piña y no sé qué otras cosas más. Y no me dejarán mentir con esto, pero hay gente que se lo toma porque sabe rico. No, bueno, nunca he tomado esto ni creo hacerlo, ¿verdad? Pero he visto a gente tomar este tipo de cosas para adelgazar o para mantener un peso o alguna cuestión, y no se me antoja tomarlo por una cuestión, por el rostro que les veo al momento de estarlo tomando. Es un rostro donde al parecer huele feo, sabe feo, pero la gente se lo toma por una cuestión. ¿Por qué se lo toma? Porque tiene un beneficio, se supone. Los médicos o gente que se dedica a esto ha sacado que tiene algunas propiedades y se lo toma por esa cuestión. Yo recuerdo que en la adolescencia, no soy mucho de tener espinillas y barros y todo este tipo de cuestiones, pero hubo una etapa donde todo adolescente nos sale a final de cuentas, ¿no? Y recuerdo que me decían que algo que servía para quitar todo eso era la víbora molida, todo lo que era el cascarón de la víbora. Y recuerdo que eso sí llegué a tomarlo en varias ocasiones. Te puedo decir una cosa, no era desagradable porque ni sabor le encontraba. Pero ¿por qué me lo tomaba entonces si no tenía sabor? Por un beneficio que en algún momento se suponía iba a tener en mi vida para evitarme algunos problemas que la adolescencia trae consigo misma. Cuando hablamos de esto, hermanos, hay cosas que muchos de nosotros comemos no por gusto, sino porque nos conviene en algún sentido, porque alguien nos ha dicho que esto tiene un beneficio para nuestra vida. De tal forma que con la nariz cerrada, de un momento a otro, de repente, lo más rápido que podemos, andamos comiendo cada cosa porque creemos que eso tiene un beneficio para nosotros. Ahora, no estoy cuestionando si lo tiene o no lo tiene, no soy médico, ni he investigado las propiedades curativas ni del nopal, ni de la sábila, ni de otras cuestiones más. No es mi asunto el día de hoy. Mi asunto es decirte, lo hacemos porque tenemos, se supone, cuando lo practicamos. Si la mayoría de los beneficios, hermanos, obtenidos son físicos, yo te pregunto, ¿cuánto más no hacer algo por un beneficio espiritual en nuestra vida? Es decir, si buscamos los beneficios físicos, ¿cuánto más no tendríamos que hacer por conseguir un beneficio espiritual para nuestra vida? Pues el pasaje de Deuteronomio capítulo 6 va a manejar por lo menos 3 beneficios. Vuelvo a repetir, maneja 3 beneficios de alguien que pone en práctica los estatutos, mandamientos y leyes de Dios, es decir, lo que Dios ha establecido. Vuelvo a decir, en el contexto judío, cuando una cosa se repite 3 veces, es porque está poniendo suma atención con eso. Y aquí es lo mismo, cuando dice estatutos, mandamientos y preceptos, está hablando de lo que Dios ha establecido, no son cosas diferentes. Es decir, todo lo que Dios ha establecido, si los pones por obra, obtendrás 3 beneficios en tu vida. Y de estos 3 beneficios, hermanos, quiero tratar el día de hoy y te invito a que vayamos al pasaje y saquemos cada uno de ellos. Posiblemente si leíste el pasaje vas a decir, ya no requiero escuchar al pastor porque ya sé cuáles son los 3 puntos que va a tocar. Qué bueno, solamente escucha tal vez para ampliar un poco el concepto de cada uno de ellos. Hoy tengo la meta de terminar entre 7:10, 7:15 aproximadamente, por el ensayo que tenemos de coro y porque hay cena del Señor. Entonces trataré de darle prisa un poquito a los 3 puntos que estaré tocando en la prédica del día de hoy. El primero de ellos, hermanos, no me voy a ir muy lejos, el verso número 2 del capítulo número 6 nos dice, el primer para, si ponemos por obra los mandamientos, estatutos y decretos o lo que Dios ha establecido, ¿qué dice el verso número 2? Estos se ponen en práctica para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo
y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida. ¿Sabes? La primera cosa que aparece por ahí en pantalla, hermanos, es algo sencillo. La prédica del día de hoy los saqué de ahí mismo y los voy a poner casi textuales. La primera de ellas es, número 1, ser agradables delante de Dios. Dice que aprendas, si tú los pones en práctica, para temer. Otras versiones aparece honrar. Ahora esto, si alguien tal vez quiere hablar acerca o qué significa temer, honrar, le voy a remitir a escuchar una prédica de hace 2 semanas atrás, puedes buscarla en YouTube, que se llamaba El deber de todo creyente. Ahí voy a tocar, o en esta toco, lo que es el temer a Jehová. Ahorita voy a omitir algunas cuestiones, pero lo que quiero resumir en medio de ello, y lo resumí hace 2 prédicas, es que cuando hablamos del temor a Dios, estamos hablando de personas que son gratas o agradables delante de Dios. Cuando tú y yo cumplimos los mandamientos de Dios, se supone que estamos siendo gratos y agradables delante de la persona de Dios. Como una persona, hermanos, que brinca las reglas, que brinca lo establecido, es una persona desobediente, y Dios detesta la obediencia de tal forma que esto lo aleja de Dios. Una persona que cumple con los mandamientos lo acerca a Dios, porque lo hace agradable ante los ojos de Dios. Las personas que obedecen, hermanos, la ley de Dios, o respetan sus mandamientos, temen a Él, y esto les hace ser agradables delante de Dios. Por eso hablo acerca de esto. Lo primero es, si tú y yo obedecemos los mandamientos, somos personas agradables delante de Él. Pero una persona que no obedece, ¿en qué se convierte? Un desobediente. Y la desobediencia es algo que Dios rechaza. Puedo hablarte de muchos ejemplos en la Biblia cuando hablamos de esto. ¿Recuerdas el libro de Génesis, capítulo 3? Cuando Eva y Adán desobedecen lo que Dios ha establecido, lo que les dijo que tenían que hacer, y ellos hacen algo contrario a lo que Dios ha establecido, ¿qué pasó, hermanos? Dios pone una distancia. Y recuerdas lo que sucede con Eva y Adán, ¿verdad? Los saca del huerto para que no entren ya más a ese lugar, sino ahora, por medio de buscar una relación con Dios, lo que tenían, en pocas palabras, limite sus privilegios, porque son desagradables a Dios por haber ofendido a Dios, desobedeciendo algo que Dios había dicho que tenían que hacer, y ellos no hacen. Y esto lo vamos a encontrar como una constante dentro de la Biblia. Una persona que desobedece a Dios se convierte en alguien, hermanos, que no es grato delante de la persona de Dios, de tal forma que Él rechaza a esta persona, y no puede haber un acercamiento hasta que no haya una restauración en la relación, porque ha roto la relación con Dios. Cuando hablamos de los mandamientos, muchos creyentes intentamos, hermanos, ser agradables a Dios, haciendo cosas inadecuadas, porque realmente no conocemos cómo agradar a Dios, al Dios en el cual creemos. Yo digo lo siguiente: cuando una persona no lee la Biblia, no conoce los mandatos de Dios, no conoce lo que Dios ha establecido, es muy difícil que él pueda ser grato delante de la persona de Dios, porque ni siquiera sabe cómo hacerle para conseguir una vida agradable delante de Él. Esto, hermanos, es lo que encuentro en este pasaje. El pasaje nos dice que se ponen en obra para una cuestión: para hacer o temer a Jehová, ser agradables delante de Él. Y yo espero que los que estamos aquí estemos hoy en día buscando ser gratos ante la persona de Dios en nuestra vida, porque es algo que Dios demanda de todos nosotros. Al ser obedientes, hermanos, Dios se complace en nuestra vida, y es lo único realmente que podemos hacer para ser gratos delante de Él. Es decir, la obediencia es algo que Dios ha exigido desde el Antiguo Testamento, y sigue exigiendo en el Nuevo Testamento, y sigue exigiendo el día de hoy hacia nuestras vidas. Es algo que es permanente. Esto no cambiará. ¿Sabes? Lo he dicho esto en prédicas pasadas. Dios, más que buscar hijos inteligentes, hijos con conocimiento, busca hijos obedientes. Yo no sé si es como los padres tal vez que vemos aquí, pero hay cosas que buscamos de nuestros hijos, pero creo que la obediencia es una de las cosas que más nos agrada de nuestros hijos. Tu hijo puede ser muy guapo o guapa, tu hijo puede ser muy inteligente o lo que tú quieras, cualquier otro atributo que puedas tenerle en él, pero si tu hijo es un desobediente, esto cuarta cualquier otra cosa que pueda haber en su vida. Puede ser muy guapo, pero si es desobediente, realmente será un dolor de cabeza para tu vida y para la vida de la familia. Y encontramos esto en la realidad en muchas familias. Gente tal vez que tiene muchas cualidades positivas, pero es desobediente a los padres, y esto acarrea muchos problemas para él
para sus padres y para la familia en general. Por lo tanto, queridos hermanos, si encuentro aquí algo en el pasaje es que tú y yo somos llamados para ser obedientes, porque es la única forma en que Dios se puede complacer con nuestras vidas. No hay otra forma, hermanos, de complacer a Dios. ¿Por qué digo esto? Tú y yo podemos hacer circo, maroma y teatro delante de Dios, pero Dios no se complace en lo bonito que tú puedas cantar. Dios no se complace en lo bonito que pueda yo predicar, o en lo bonito que alguien pueda tocar un instrumento, o en lo bonito que alguien pueda servir. Si somos desobedientes a Él, cuarta cualquier cosa que podamos hacer de forma buena, todo eso es coartado por la desobediencia a Dios. Por eso aquí la invitación para todos nosotros, incluyéndome a mí, es: si quiero obtener un beneficio de la obediencia a Dios, cuando yo soy obediente a Dios, estoy siendo agradable delante de Él. Y no sé si para ti esto es un beneficio, pero yo creo que para el creyente debería de ser uno de los más grandes beneficios, ser agradable ante la vida ante la persona de su Dios. Esto es tal vez una de las más grandes cosas que el creyente buscaría. ¿Sabes? A mí me encantaría, y lo he dicho esto también, cuando llegue a la presencia de Dios, escuchar palabras delante de Él donde diga: bien, buen siervo y fiel. Me gustaría escuchar estas palabras. ¿Por qué razón? Porque me gustaría de alguna forma saber que mi vida fue agradable delante de Él después de estar en su presencia. Es tal vez lo más grande que puedo tener. Mucha gente busca estar cerca de Dios y que dónde va a vivir y cuál será su morada. ¿Sabes? Esto no me interesa. Me interesa más bien el recibimiento de mi Señor y que pueda reconocer en mí una persona agradable. Y esto pido al Señor que pueda ser una realidad en mi vida. Hay una segunda cosa, queridos hermanos, que me gustaría compartir con ustedes. No solamente aparece esto en el pasaje, sino en el capítulo número 6, verso número 2, la segunda parte nos dice que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. ¿Y qué dice ahí, hermanos? El segundo me gusta esto que aparece aquí: para que tus días sean prolongados. Otras versiones dicen para que tengas larga vida, o otras de ellas dicen para que disfrutes de una larga vida. Ahora, esta parte, hermanos, creo que es algo bonito en realidad. Yo no sé cuántos años aspires a vivir, pero por lo que yo me temo, en la mayoría de la gente que platico con ellos, la mayoría buscamos tener vidas largas. Y para esto, hermanos, también andamos buscando varias fuentes erróneas para conseguirlo. No solamente las mujeres, hoy está de moda también que los hombres buscan, iba a decir buscamos, pero no soy de ellos. La gente busca cremas para que no se le noten las arrugas, come no sé qué tantas cosas que pueden prolongar la vida, se compra vitaminas de cosas que han encontrado últimamente que se supone alargan la vida de una persona, se somete a tratamientos para que la edad no se le note, y no sé qué tantas cuestiones la gente hace. Y yo digo, si quieres una larga vida, más que todo eso que andas gastando tanto dinero en algunas de ellas, creo que la bendición Dios no la da de antemano, hermanos. Si nos dice la Escritura que si tú y yo somos obedientes y ponemos en práctica los mandamientos de Dios, ¿qué pasará con nuestras vidas? Serán alargadas, hermanos, o serán prolongadas nuestras vidas. Esta parte a mí me fascina porque no solamente aquí lo encontramos, es algo que aparece en varias porciones de la palabra de Dios. Bíblicamente, hermanos, el hombre, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero según lo que yo entiendo en Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, el hombre fue diseñado para no experimentar la muerte. Según yo entiendo esto, porque se le da un mandato y le dicen: el día que tú comas del árbol que está en el medio del huerto, del bien y el mal, ese día ciertamente, ¿qué le dice el Señor? Morirás. Cuando encontramos esto, hermanos, algunos llegan a suponer que el ser humano fue diseñado para no experimentar la muerte, sino para prolongar su vida. Ahora, ¿qué cuarta? Esta bendición de Dios que lo lleva a la muerte, tanto física como espiritual. La desobediencia, exactamente. Entonces, esta parte me llamó la atención porque al estar analizando el pasaje vino a mi mente este mandato dado a Adán, donde Dios le dice: si tú cumples con lo que te digo, tu vida será larga. Pero inmediatamente, hermanos, después de comer del árbol que se le dijo que no debería de comer,
del fruto de ese árbol, ¿qué pasa con la vida del hombre? Simple y sencillamente se cumple lo establecido como parte de la paga de la desobediencia. Y Dios le dijo: ciertamente morirás. Ahora, no sé si estarás de acuerdo conmigo con lo siguiente también, pero cuando el hombre se ha hecho más desobediente a Dios, Dios ha limitado su maldad en cuestión de vida y se la ha cortado. Si podemos leer en los primeros capítulos del Génesis, hermanos, ¿cuántos años vivía la gente? Mira, yo digo que Adán era diseñado para vivir no sé cuánto, pero posiblemente la eternidad. Pero Adán falla y todavía Dios se muestra benevolente con algunos de ellos, porque Adán y Matusalén posiblemente son las dos personas más longevas de esa edad o de esa etapa. Y Matusalén llega a más de 900 años con su vida. Te pregunto, ¿crees que vivió una larga vida? Claro que sí, muy larga, porque tal vez la mayoría de los que aquí estaremos, no sé cuántos años lleguemos, pero tal vez los más longevos, a lo mejor a los 90, 90 y algo. En mi vida solamente he conocido, creo que 3 personas que superan los 100 años de edad. No he conocido más de 3. A lo mejor tú sí, ¿verdad? Pero yo conozco por lo menos 3 personas que han llegado a los más de 100 años de edad. Pero ¿qué pasa con la maldad del hombre? El hombre está viviendo 900 años, el hombre está viviendo 800 años, 600 años, 500 años. Pero hay un recorte de la edad, hermanos, en el capítulo 6 del libro de Génesis. Nos dice que el hombre iba de continuo al mal, al mal, al mal, al mal. ¿Y qué dice Dios? Voy a exterminar la vida del hombre de tal forma que después de esta generación, lo más que el hombre vivirá, ¿cuántos años eran? 120 años. Le corta la edad. ¿Por qué se la corta? Por su desobediencia y por vivir siempre en contra de lo establecido con Dios. Y en el libro de Salmos podemos encontrar algo, que la edad todavía se acorta más todavía. Y Salmos nos dice que una persona, el promedio serían aproximadamente 70, 80 años, y aún con los 70, 80 años, por mucha fortaleza, era desgaste en sus vidas y llegaban duras apenas algunos de ellos. Hoy es la realidad para muchos. No sé en cuánto anda el promedio de edad del día de hoy, pero puedo decirte algo. El problema de nuestro problema de edad, más que lo que comemos y más que muchas cosas, es la desobediencia a Dios. Porque precisamente eso nos lleva a hacer cosas que son desagradables delante de Él y que lastiman a final de cuentas nuestra vida. La mayoría de los problemas, por lo menos para el mexicano, hermanos, la mayoría de ellos están relacionados con algo que se llama obesidad. ¿Y sabes por qué se da la obesidad? Porque hemos desobedecido a Dios en lo que tendríamos que comer y las formas de comer, que tendríamos que ser mesurados, tener dominio propio para cómo comemos, pero hay algunos que el dominio propio no nos ayuda, ni lo conocemos al momento de comer. Y esto nos lleva, hermanos, a experimentar muchos problemas relacionados con la salud, porque los triglicéridos tienen que ver por la alimentación. Cuando hablamos acerca de los niveles del azúcar, algunos problemas de diabetes tienen que ver con esto, la obesidad. Y otros problemas más como el taparse las arterias, la hipertensión, muchas cuestiones tienen que ver con eso. Ahora, ¿a qué voy con esto, hermanos? Simple y sencillamente nuestra desobediencia nos ha llevado a coartar la larga vida que Dios nos da, de tal forma que si queremos revertir esto, me parece que lo ideal sería ser obedientes a lo que Dios ha establecido. Ahora, no es la única ocasión, hermanos, que aparece esto. Si tú recuerdas, en los mandamientos dados por Dios nos dice que el que honra a su padre y a su madre, ¿qué sucederá con él? Lo mismo, sus días serán prolongados o su vida será larga. El problema mayor para nuestras generaciones, que cada vez están terminando mucho más rápidas, es que la mayoría de nosotros no somos o no sabemos honrar a nuestros padres. Más bien somos groseros con ellos, somos desobedientes con ellos, y muchas de las ocasiones les causamos demasiados dolores de cabeza. Pero ando buscando algunos remedios para prolongar mi vida. Si quiero prolongar mi vida, lo que debería de hacer es ajustarme a lo que Dios me dice. Mira, una persona que respeta los mandatos de Dios vive más tranquilamente, y esto puede ayudarle a prolongar la vida. Si tú no te metieras con el prójimo, no te ocasionarás problemas con ellos. Y nos dice la Escritura: no levantes falso testimonio contra tu prójimo.
No mates a nadie. Y Jesús nos dice que el matar a alguien no tiene que ver con agarrar un cuchillo, sino con odiarlo. Si el ser humano odiáramos menos y amáramos más, me parece que esto nos ayudaría en la cuestión emocional y por lo tanto repercutiría en la cuestión de salud directamente al corazón en muchos de nosotros. Porque la gente, por el odio, por muchas cuestiones, causa raíces de amargura que terminan atrofiándole en el corazón tarde o temprano, muchas de estas por preocupaciones y por muchas cuestiones más que en algún momento están ahí. No estoy médico, hermanos, pero es una realidad lo que muchos han encontrado en la investigación de estas cuestiones que estoy compartiendo ahorita. ¿Sabes? Esto no solo es una alusión, es una repetición de los mandamientos de Dios. Todos buscamos vivir muchos años, pero estamos buscando en fuentes erróneas. Si realmente queremos tener larga vida, una cosa tendría que suceder, hermanos. Pongamos en práctica y en obra los mandamientos o los preceptos de Dios. Voy a la tercera cosa también. Yo no sé cuántos de ustedes están buscando o cuántos estamos buscando que nuestros proyectos funcionen, que nos vaya bien, tener buenos trabajos tal vez, tener buenos negocios. Pues la Biblia nos dice también esto, hermanos. En el verso número 2 nos dice, aparece el tercer para, y nos dice el verso número 2 del capítulo 6, el verso 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Sigue hablando de lo mismo, ponerlos por obra. Y dice, hermanos, ¿qué dice? Para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multiplique, como te ha dicho Jehová tu Dios, el Dios, de tus padres. La tercera cosa que entiendo, hermanos, en base al pasaje es lo siguiente. El tercer beneficio que encontramos es ser bendecidos por Dios. Ahora, esta parte, hermanos, también me fascina. Porque alguien podría decir, bueno, la Biblia lo dice, pero ¿cómo lo comprobamos? Hay historias en la Biblia que nos comprueban esto. ¿Recuerdas un personaje llamado Josué? Cuando Dios le asume el liderazgo, le da el liderazgo y él asume el liderazgo, Dios le da unas indicaciones en el capítulo 1 de Josué. Y él le dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche para que hagas conforme lo que en él está establecido. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay una versión NBI dice, y tendrás éxito. Cuando encuentro esto, hermanos, creo que algunos también andamos un poco errados en algunas búsquedas. Si queremos que algo funcione en nuestra vida, que nos vaya bien, la Biblia nos da la solución a esto y nos dice qué hacer para que nuestra vida nos vaya bien, para ser bendecidos por Dios, para que se nos multiplique. No habla de la economía, aquí hablaba en particular de la generación o tener familia en algún sentido, esa multiplicación de la familia. Y lo que nos dice el pasaje es que tenemos que cumplir los mandatos que Dios nos ha dado. No será la primera ocasión, hermanos, que esto aparece para creyentes obedientes. La vida de Josué, como te decía, él lo vivió en carne propia. Si tú analizas la vida de Josué y puedes leer el libro de Josué desde el capítulo 1 hasta el capítulo 24 donde termina, encontrarás que la bendición de Josué y el éxito de Josué radicó en cumplir lo que Dios le pidió que cumpliera. Dios le dijo, no se aparte este libro de la ley. Y si encuentras el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y cada uno de los capítulos de Josué, encontrarás algo. Josué permanece pegado a Dios y a los mandamientos que le había dado, y cada batalla que él enfrenta la gana una por una. Hay gente que ha estudiado el libro de Josué y dicen que hay por lo menos más de 30 batallas en ella. Y en las 30 batallas, ¿sabes quién salió vencedor? Josué y el pueblo que él estaba dirigiendo. Ahora, ¿dónde radicó entonces el éxito? Y yo encuentro algo. Fue obediente a lo que Dios le pidió, que tenía que ser obediente. Cuando encontramos esto, hermanos, todos queremos ser bendecidos, pero lamentablemente no todos queremos esforzarnos para pagar el precio para la bendición de Dios. Todo mundo estiramos la mano para que Dios nos dé, pero nos olvidamos que Dios derramará bendición cuando tú y yo somos obedientes a Él y cumplimos los mandatos que Él ha establecido para nuestra vida. Ahora creo, hermanos, lo que estoy compartiendo, los 3 puntos que ahorita acabo de compartir contigo, no se cuartan en el Nuevo Testamento. Dios sigue bendiciendo y Dios sigue derramando bendición
seguimos obteniendo beneficios aquellos que cumplimos los mandatos de Dios. No ha cambiado esto. Dios sigue obrando de la misma forma y nos llama para ser obedientes a Él. Vuelvo a decir, creo que esto debería de ser el anhelo de cada creyente, ser obediente delante de Dios, de tal forma que Dios pueda placerse en nuestras vidas o se encuentre de alguna manera pues agradado de la forma como estamos viviendo. Que nuestras vidas puedan ser agradables a Él, que nuestras vidas puedan tener largo tiempo sobre esta tierra y que podamos ser bendecidos son el resultado, hermanos, de la obediencia a Dios. Y hay una invitación o un desafío que yo te hago. Aquí tú puedes aventar esto por la basura saliendo de aquí y no tomarlo en cuenta. O puedes en base a esto decir, Señor, si realmente yo quiero esto, necesito entonces ser obediente a lo que tú has establecido que yo debo de cumplir en mi vida. Y esto, hermanos, creo que redundaría en una bendición para nosotros. Yo les decía, buscamos algunas cosas por los beneficios que nos otorgan. Cuando hablamos de las cuestiones espirituales, aquí no hay engaños. Si Dios lo dice, hermanos, son promesas que Él ha establecido y Él las cumplirá en nuestras vidas, cada una de ellas conforme a Él le plazca, pero está esperando también nuestra respuesta, porque debemos de ser responsables para que esto pueda suceder también en nuestras vidas. Ahora, ¿sabes algo? Si a mí me dijeran, a ver, pastor, ¿con cuál de los tres beneficios se queda? ¿O cuál de los tres quiere? ¿No? Como el genio de la lámpara mágica. Tienes solamente la oportunidad de una de las tres cosas. Yo diría lo siguiente, hermanos, me gustaría más el primero que los otros dos. Porque antes que ser bendecido y antes que tener larga vida, me gustaría ser agradable delante de Dios. Ahora, esto cada uno tal vez definiremos. Hay quien diga, me interesan los tres. Pues los tres dependen de una misma cosa, que sería la obediencia a lo que Dios ha establecido. Oramos, hermanos. Padre bendito, gracias damos en estos momentos por su palabra, por lo que usted habla en nuestras vidas el día de hoy, Señor. Y gracias, Padre, porque Deuteronomio capítulo 6 nos muestra, Señor, que hay beneficios en la vida de aquel creyente, Señor, que son obedientes para poner en práctica, Señor, o en obra los mandatos que usted ha establecido. Y hoy encontramos tres cosas, Señor, en ello. La primera de ellas, Padre, usted nos dice, por medio de su palabra, que hay un beneficio, Señor, que es ser agradable delante de usted cuando ponemos en práctica o en obra los mandatos que usted ha establecido. También nos dice, Señor, que no es del único beneficio obtenido, sino también, Padre, gozar de largas vidas y también ser bendecidos por usted. Permita, Padre, que nuestras vidas puedan modificarse y cambiarse, Señor, para ser obedientes a los mandatos que usted ha establecido y que en base a ellos, Padre, podamos vivir nuestras vidas. Si alguno de los que aquí estamos, Señor, no estamos obedeciendo cada cosa que su palabra nos manifiesta y nos manda, que podamos, Señor, entender que necesitamos ser obedientes para ser agradables delante de usted y que usted derramará, Señor, de su bendición sobre nosotros por esa obediencia demostrada delante de su persona. Gracias, Señor, por lo que usted habla en nuestras vidas y permita que podamos ponerlo por obra. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.